esta parte que los niños pueden experimentar con los sonidos a través de una situación didáctica como la que estamos planteando, pues es algo completamente distinto. Claro, ese es uno de los ejercicios para la memoria y para el cerebro que se proponen constantemente, ¿no? Por ejemplo, estos de tratar de escribir con la otra mano, cambiarte el reloj de mano, vestirte con los ojos cerrados, por ejemplo, o en una habitación a oscuras. Eso, cambiar siempre esas rutinas y todo, son ejercicios extraordinarios que estimulan el cerebro y vale mucho la pena. ¿Qué se busca, Juan Martínez Vázquez, desde la perspectiva de tu licenciatura en educación y tu licenciatura en psicología? Es decir, vamos a esta parte un poco rigurosa. Al término del ejercicio, el alumno, 2 puntos. ¿Qué es lo que esperas que haga? Este ejercicio de la imaginación, ¿para qué me sirve que el niño imite el ruido de a lo mejor una matraca o el ruido de una pelota rebotando en la pared o el ruido el rechinido del ropero, a lo mejor de la cómoda del salón? Todo ese tipo de cosas. ¿Cuál es el objetivo en este caso? Bueno, en este caso, como decía al principio, yo trabajo mucho lo que es la expresión y apreciación artística. Entonces, en este caso, bueno, nos vamos hacia lo que es la expresión de sonidos, expresión de incluso corporal, porque manejo ahí que pueden utilizar el cuerpo para hacer ciertos sonidos. Entonces, eso es lo que se busca específicamente en este artículo, el que los niños puedan crear sus propios sonidos, puedan imitar, puedan expresarse de manera libre. Y después que un poco, me imagino, si entendí bien, un poco que expliquen lo que entendí, lo que advirtieron, lo que imaginaron, pues, a través de los sonidos que escucharon, ¿no? En esta cuestión de apreciación. Así es, en la cuestión de apreciaciones ya la maestra hace un cierre, pregunta, bueno, qué les pareció la actividad, qué les gustó más, claro. Etcétera. Incluso ahí, bueno, pongo que como cierre un cuento sin imágenes, en este caso. Sí. Algunas sugerencias adicionales sería incluso, por ejemplo, si la maestra conoce a alguien que tenga alguna discapacidad visual, bueno, pues que lo invite al salón y que los niños puedan plantearle una serie de preguntas. ¿Cómo no? Surgen muchas inquietudes, ¿no? ¿Cómo le hace, por ejemplo, él para caminar si no puede ver? Eso es extraordinario. Sí. En fin, y además te compenetra con una problemática que de pronto no entiendes y no sabes qué hacer, ¿no? Que a veces hasta miedo te da por el desconocimiento que tienes. Y sigue siendo una persona normal y a lo mejor con un sentido, por ejemplo, del ¿cómo se llama? Del escucha, ¿no? Sí, mucho más desarrollado, más sensible, una persona todo, mucho más sensible. Claro. Y sí, poder también vincular a todas estas personas, pues es maravilloso, ¿no? Poderlos ir integrando. Claro. La pregunta obligatoria desde la perspectiva del alumno, ¿no? Sería, maestro, ¿y esto para qué me va a servir? ¿Qué le dirías tú, Juan, a un bueno, los chavitos a lo mejor no te lo preguntan porque están muy chiquitos, pero cuando estás más grande, pues sí le preguntas al maestro de álgebra eso para qué demonios te va a servir, ¿no? Porque no sabes, ¿no? Lo decíamos la vez pasada, ¿te acuerdas? Con lo de los ejercicios. Pero en este caso, Juan, la pregunta yo te la hago desde esa perspectiva. ¿Para qué sirve este ejercicio? ¿Qué se desarrolla? ¿Cómo funciona? Aunque parece que es una pregunta obvia, pero yo necesito que me la digas para que todos estemos en el mismo canal, los amigos del auditorio y nosotros. Claro, yo creo que básicamente lo que se desarrolla aquí es la imaginación, la capacidad de narrar, por ejemplo, el hecho de tener que decir lo que están escuchando, creatividad, ¿no? Al tener que ellos desarrollar sus propios sonidos, inventarlos, eso está padre, en casa. Sí. Y luego imitarlos, ¿no? Imitar un ruido, eso debe estar buenísimo también. Exacto. Desde la parte social, bueno, pues el hecho de que tenga que convivir con sus otros compañeros. Claro. ¿Has aplicado este ejercicio tú específicamente, Juan, en niños? Sí. ¿Y cómo te ha ido? Cuéntanos la experiencia. ¿Qué has encontrado de curioso? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué es lo común y qué es lo que te ha sorprendido? Bueno, básicamente los niños sí les sorprende bastante de repente escuchar ciertos sonidos, sonidos chistosos, ¿no? Por ejemplo? Bueno, no sé, con tambores, o niños que hacían ruidos raros con su boca. Con la boca, imitaban sonidos que salen del cuerpo, ¿no? Sí. En fin, entonces los niños sí les sorprende mucho. Además, bueno, lo que siempre pasa aquí es que quieren voltear a ver inmediatamente, ¿no? Lo que es la preeminencia de la vista. Entonces hay que, como educador, como padre de familia, si alguien lo aplica, pues tienes que estar en ese constante de parar por un momento esa ese necesidad sentido, de ver, ¿no? Y tratar de escuchar, tratar de llevar de expandir ese sentido que tenemos y que muchas veces está subutilizado, ¿no? Claro.
Ahí en Papalote, en el Museo del Niño, hay una actividad que seguramente ustedes conocen, en donde te dicen, imagínate cómo es el mundo de los ciegos. Claro. Y te meten por un túnel en donde tienes que ir, no ves absolutamente nada. De hecho, los que no les gusta esta sensación se pueden sentir hasta claustrofóbicos, ¿no? Y entonces te meten, no sé si ustedes han entrado, te meten en un pasillo que es como un laberinto que tiene subidas y bajadas, y de pronto las paredes tienen diferentes texturas, y el piso también, y de pronto es muy irregular, tiene subidas, bajadas, te estrellas con unos como costales de esos así de box, digamos, ¿no? Claro. Te estrellas con ellos y no puedes pasar y tienes que moverte y no ves nada, pero nada. De hecho, hasta tienen salidas intermedias por si la gente se pone muy nerviosa, pues lo sacan, ¿no? Diciendo, bueno, pues ya ni modo, no aguantó y lo sacan. Pero hay que tratar de llegar hasta el final y de pronto tiene paredes como de mecate y luego hay alfombra y luego hay unas paredes frías y otro tipo de texturas. Es extraordinario porque ahí es en donde tienes que tratar de determinar qué es lo que estás tocando y de alguna manera tienes que hacer todo lo posible para poder salir de ahí. Claro. ¿No? Sin ver, todo es tocando. Y de pronto te topas con algo en la pared y sientes que y vas y te agachas y llevas agachado ya un buen rato cuando de pronto dices, a lo mejor ya no hay nada arriba, ¿no? Y te das cuenta que ya te puedes levantar. Es muy interesante, reforzando un poco lo que está diciendo Juan Martínez a propósito de el ejercicio de la imaginación, ¿no? ¿Qué otro ejercicio sugieres tú, Juan, para, por ejemplo, en casa, para los niños y para los jóvenes, incluso hasta para los adultos? ¿Algún ejercicio que a ti te guste, que tú propongas o que sugieras desde la parte pedagógica? Bueno, en un número anterior, de hecho, escribí un tema similar. Sí. En este caso se trataba de probar. La maestra cortaba pedacitos de frutas, de verduras distintos. Sí. Y le tapaba los ojos a los niños y les daba pruebas diferentes. Se trataba de que ellos, exactamente, que ellos pudieran determinar de qué fruta se trataba. Lo sorprendente es que es muy poca los niños que atinan, incluso con frutas muy comunes, como puede ser una manzana. Claro. A veces cuando no tenemos la vista que nos diga qué es muy difícil. Es que realmente podemos llegar como a dormir todos los sentidos. Si tenemos los ojos puestos, muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos tocando, el mismo suéter que traemos puesto, sientes. Cualquier cosa, no le pones esa atención. Entonces, cuando haces que un niño a lo mejor deje de ver por un momento y preste atención a lo que está sintiendo con las manos o con la piel, o a lo que está escuchando, o a lo mejor a lo que está oliendo, el niño aprende a valorar lo que tiene como con sus sentidos, ¿no? Los 5 sentidos son verdaderamente maravillosos y todos por igual, pero sí le estamos dando mucho mayor peso a los ojos. Claro. Otra situación que a lo mejor se me ocurre que una persona que escribe cuentos la aplica muy padre es esta parte como de la percepción, ¿no? Que a lo mejor yo puedo poner a 5 niños juntos, cada uno con sus colores y su hoja en blanco, y yo les voy describiendo a lo mejor cómo es un payaso, un mago o todo un paisaje, y conforme yo se los voy describiendo, les voy pidiendo que los niños lo vayan dibujando, lo vayan aterrizando en un papel. Y cuando terminamos a lo mejor de contar y narrar esa historia o los personajes y volteamos a ver lo que cada uno dibujó, son completamente distintos. Claro. ¿No? Eso es lo que nos demuestra que cada mundo cada cabeza es un mundo, y eso es lo maravilloso de la imaginación, y eso es ahí donde tenemos que empezar a veces a cerrar un poquito más los ojos y empezar a ver con todos los demás sentidos para poder, no sé, expresarnos mucho mejor, ¿no? Sí, vale mucho la pena hacer ese tipo de ejercicios y además a cualquier edad, ¿no? En este caso el artículo está dirigido para los niños de preescolar, pero le puedes ir incrementando, valga la expresión, la dificultad, y lo puedes hacer con mayores, ¿no? Con adultos. Yo recuerdo haber hecho un ejercicio similar en la universidad. En la clase de cine nos metieron al foro de televisión, apagaron todas las luces. Me acuerdo que era muy famosa esa clase porque todos teníamos que llevar un sleeping bag o una cobija, ¿no? Entonces te acostaban, y me acuerdo que nos pusieron el Colon Concert de Keith Jarrett. Wow. Y nos pusieron toda la obra, ¿no? El maestro nos puso toda la obra en la clase de cine y después teníamos que describir y contar la historia, ¿no? Platicar ahí lo que habíamos advertido nosotros a través de lo que nos había expresado a nosotros la obra, y después escribir una historia, ¿no? Y eso es buenísimo. Y como ejercicio de imaginación, una vez en el radio pintamos 3 cuadros. Le dijimos a la gente, había 3 pintores, y le dijimos a la gente, llámenos y díganos qué quiere que pongamos en el cuadro. Está el cuadro 1, el cuadro 2, el cuadro 3, ¿no? El cuadro 1 lo pinta Juan, el 2 Ana, el 3 lo pinta Willy. Entonces la gente decía, a ver, el cuadro donde está Juan, el cuadro 1, quiero que pongas en el centro un árbol. Entonces Juan empezaba a pintar el árbol, pintores profesionales, y pintaban el cuadro. Entonces después hablaba otra persona y decía, yo quiero que en el cuadro 2, en donde está Ana, abajo de la iglesia, que pongan un camino y luego una fuente. Y así cada quien fue pintando su cuadro, y era una cosa extraordinaria.
extraordinaria porque pasamos de lo que decía el público a lo que el pintor interpretaba, ¿no? Y que además nosotros teníamos que ir ahí como guiando un poco porque luego teníamos que explicarle, a ver, en este cuadro la gente pidió que hubiera tal cosa y ahora ¿qué quieres poner, no? Claro. Y así los fuimos pintando y realmente desde la perspectiva del ejercicio de la imaginación, que creo que vale mucho la pena. Que es maravilloso, sí, perdón claro. que te interrumpa, no, pero adelante. te enseña que no hay límites. Claro. ¿No? O sea, que un niño realmente puede experimentar todo aquello que se le ocurra, y yo por eso quiero hacer como hincapié y pedirle por favor a los papás que cuando un niño te dice, es que el elefante es azul y vuela, en lugar de que le digas, no, mijito, el elefante es gris y no vuela, es, ¡guau, qué maravilla! ¡Qué tan alto ¿Cómo vuela!, se te ocurrió? ¿no? Claro. O sea, claro. ¿cómo se te ocurre que está volando? Por supuesto. Entonces es fomentar todo eso porque realmente podemos tener niños mucho más creativos, mucho más alegres, Claro. ¿no? Cuando claro. los dejas que esa imaginación vuele y no los limitas. Entonces yo sí invitaría a todos los papás y los maestros que nos están escuchando a que permitan que los niños generen todas estas cosas maravillosas que traen en la cabeza.